Mi consejo principalmente es para los de personalidad temperamental. Nada, no intenten tener la razón todo el tiempo. Sean felices. Qué buen consejo, ¿eh? La verdad que hay que seguirlo al pie de la letra, o por lo menos llevarlo escrito en la mano y cada tanto mirarse y recordárselo a sí mismo. Aquellos que son muy temperamentales, poder entender de que no siempre se tiene la razón. Bueno, nos llegan tus consultas a través de nuestro mail y de nuestro Facebook. Está el Dr. Zirkniek preparado para responder. Gracias, Dolores, tenés razón. Bien, nos escribió Vero de Saavedra, Dolores, consultando porque a su hija de 6 años le encontraron un ductus de 6 milímetros y que la tienen que intervenir quirúrgicamente, y ella quiere saber de qué se trata esto. El ductus arterioso es una unión, un vaso que une la arteria pulmonar con la vena pulmonar en la etapa intraútero. Luego se cierra en la etapa neonatal y cuando queda abierto amerita a que se intervenga quirúrgicamente porque puede traer algunas consecuencias, como por ejemplo la hipertensión pulmonar. Así que adelante, Vero, seguí el consejo del cardiólogo y se dice que hay que intervenirla. Suerte con la operación. Bueno, qué momento. Bueno, vamos a repasar algunos puntos para hacer una diferenciación entre lo que es una rinitis alérgica y lo que es una rinitis viral, porque de eso vamos a hablar con el especialista de acuerdo a los tratamientos que se pueden sugerir a partir de una y de otra, Andrea. Básicamente cuando hablamos de rinitis, en líneas generales, mayoritariamente en la niñez, en la adolescencia, son alérgicas. Y eso significa que hay pruebas cutáneas positivas para la alergia, en donde nosotros medimos una inmunoglobulina que se llama E. No importa, pero eso es positivo. Pero hay que saber que en la adultez es mucho más frecuente otras causas de rinitis. Entiéndase entonces que comparten el síntoma, pero que no tienen pruebas positivas para alergia. ¿Sí? Entonces son las conocidas rinitis no alérgicas. Y que responden o son secundarias a una lista de las más frecuentes que pueden darla. Algunas ya fueron mencionadas en la nota, que tiene que ver con químicos, con irritantes, con la polución ambiental. Pero hay que saber que hay enfermedades que pueden tener en su expresión rinitis y que pero obviamente no son alérgicas. Otras enfermedades con inmunodeficiencia, ¿sí? Las reumáticas. Hay una rinitis de las más comunes, se llama vasomotora, que se llama así, pero en realidad es una rinitis por descarte, en donde no se le encuentra ninguna otra causa, y el paciente tiene como una rinitis crónica, es la más común. Secundaria a estrógenos, secundarias a medicamentos. Hay rinitis que se producen como reacciones adversas a una lista de medicamentos que se usan para la presión arterial. No los vamos a numerar, pero los médicos sabemos que puede ser esa una reacción adversa. Y también en el embarazo hay un cuadro rinítico en el embarazo que se da porque es, digamos, dependiente de las hormonas. También hay un cuadro en donde se da secundario a la tiroides. Perfecto. Entonces, saber que las rinitis en el adulto frecuentemente no responden a causa alérgica. Y las virales, tiene una causa viral. ¿Sí? Y como lo dice el enunciado, son los virus más comunes que dan los cuadros respiratorios altos, y la diferencia es que está acompañada con la complicación de sinusitis o de otitis media. Claro. Entonces dan un cuadro viral más importante y va dirigido a otro tratamiento. Bueno, hablaba y Andrea lo presentaba como una de las reacciones adversas, pero podemos saber también que existen medicamentos para la rinitis que nos pueden afectar nuestro corazón, que no son tan inocuos como suponemos. Exactamente, es interesante muchas veces ver que muchos pacientes que son hipertensos, por ejemplo, que están con rinitis por alguna causa y empiezan a tomar medicamentos para la rinitis, entre los cuales se encuentran las gotas nasales o la pseudoefedrina o la efedrina o incluso algunos antihistamínicos. Todo este tipo de medicamentos tienen algún impacto, sobre todo los que son la pseudoefedrina y las gotas nasales, que pueden dar taquicardia, arritmias, cuadros de hipertensión arterial, y eso genera muchas veces consultas en las guardias y uno no se da cuenta por qué puede ser esto. Por lo tanto es muy importante... Porque aparte no se indica, no se le dice al médico porque se piensa que es una tontera, que es solamente una gota. Exactamente, incluso es interesante saber que hay muchos pacientes con rinitis que tienen más frecuentemente hipertensión arterial. O sea, la rinitis está asociada, sobre todo en los varones, con más presencia de hipertensión. O sea, es un punto importante. También se sabe que el tratamiento de la rinitis bien hecho baja la presión arterial. Y como decía Andrea, muchos fármacos de la presión arterial pueden generar rinitis. Sobre todo uno muy clásico que se usa para la presión arterial, que es el enalapril,
puede llegar a dar rinitis. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto por las posibilidades de... puede ser causa o puede ser efecto. Entonces es importante esto. El otro punto es que hay que tener cuidado con los corticoides. El corticoide es el principal medicamento antiinflamatorio, antialérgico. Pero cuando una persona toma corticoides por boca, puede pasar que retenga líquido, retenga sodio y tenga cuadros de hipertensión arterial. Entonces también hay que tener en cuenta el tema de los corticoides. No pasa con los corticoides locales como la fluticasona. O sea que solamente la situación de retener líquido y sodio hace que nosotros podamos tener un cuadro de hipertensión. Exactamente, puede tener hipertensión arterial. Por eso es importante, y en algunos pacientes predispuestos puede llegar a generar arritmia, sobre todo cuando usan indiscriminadamente las gotas o los medicamentos. Repasemos este concepto para que quede claro, porque me parece que es importantísimo. Que esta medicación no es inocua, que debe ser diagnosticada por un médico, y una vez que te lo diagnosticaron no se puede repetir, porque en algún momento, en alguna guardia te dieron una medicación para eso, y cuando vos ves que el cuadro puede ser similar, lo volvés a tomar. Exactamente, porque hay que tener en cuenta que hay varias situaciones de la vida de uno que en un momento capaz que te sirvió y fue justo para ese momento, y en otro momento puede ser más peligroso. Por eso cada vez que uno, sobre todo los que son hipertensos, los que tienen problemas cardíacos, los que tienen antecedentes de infarto, que tienen que consumir un tipo de medicamento, como puede ser la pseudoefedrina, la efedrina, un corticoide o algún antihistamínico que incluso puede producir somnolencia, hay que tener cuidado y hay que consultar antes con el médico para ver si realmente lo puede tomar, en qué dosis y en qué frecuencia. ¿Puedo agregar una cosita? No usar en los chicos las gotas que se le indica a los adultos. Exactamente, fundamental. Porque muchas veces vienen enmascarados las medicaciones juntas hoy en día. Van a la farmacia, creen que están comprando el antihistamínico solo y vienen en combinación con las otras drogas. Ojo también. De hecho, los antigripales o los antialérgicos muchas veces tienen varios medicamentos juntos, tienen 4, hasta 4. Entonces a veces uno dice, toma uno, sí, me dijeron que está buenísimo, el farmacéutico me lo dio. ¿Y la otra? Y la otra no sabés ni de qué se trata, ni cómo es, ni para qué sirve. Y cuáles son los efectos adversos. Bueno, fuimos a consultar a la doctora Mónica de Genaro, que es presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Hablaremos de si hay relación entre el proceso alérgico asmático y la rinitis, y cuál es el tratamiento justamente para poder abordar este tipo de patologías. Los tratamientos pueden ser locales o pueden ser sistémicos, es decir, los que se administran ya sea por boca o por vía inyectable, o los que actúan localmente a nivel de la inflamación de la mucosa, como son los corticoides intranasales. Los corticoides intranasales es, cuando uno escucha la palabra corticoides, en general tiene mucho temor, pero la verdad que los corticoides intranasales son la piedra angular del tratamiento, y hay algunos, los más modernos, los que la farmacología ha modernizado y actualizado, favorecen la utilización en los niños pequeños, son tratamientos efectivos y no traen efectos adversos cuando se los administra en la dosis, en la concentración adecuada y en la edad adecuada. Claramente, si estamos hablando de rinitis alérgica, debemos identificar cuáles son los alergenos que están provocándola, y en algunos casos se puede hacer tratamiento inmunomodulador, digamos, que es con las vacunas de alergia, las conocidas vacunas de alergia. Es un tratamiento que denominamos hiposensibilizante, que consiste en administrarle al paciente cantidades crecientes del alergeno, en el cual el alergista identifica que el paciente es alérgico, y va como modificando la respuesta inmunológica normal. En vez de hacer una reacción exagerada, típica de una rinitis, lo que hace es formar anticuerpos, formar defensas, como dice la gente, contra los alergenos que le están provocando ese proceso inflamatorio localizado no solo a nivel de la nariz, sino muchas veces también a nivel de la conjuntiva. Es una rinoconjuntivitis alérgica. Muy frecuentemente hay afectación conjuntival. Entonces, la afectación es doble, nasal y conjuntival. Los tratamientos con las vacunas en general son tratamientos de cierta duración, o sea, siempre hablamos que en general no menos de 2 años de tratamiento, pero hay distintas formas de administración de las vacunas. Uno piensa 2 años inyectándome vacunas semanalmente. Hay vacunas que son sublinguales, vacunas orales, o sea, hay muchas metodologías, y hay que adaptar estos medios, es en cierta forma un arte
de adaptar el tratamiento a el paciente. No todos los pacientes son para todos los tratamientos. Además les decía que además de los corticoides y las vacunas, también hay medicaciones que se utilizan por menos tiempo, como por ejemplo los antihistamínicos, que hay antihistamínicos más nuevos, muy modernos. La verdad que hay una amplia gama de herramientas terapéuticas con las que contamos los médicos para mejorar la sintomatología. Hay que consultar, hay que ver cuál es la causa y establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado para ese paciente puntual. Bueno, en un ratito después de la pausa vamos a estar conversando con el doctor Daniel Kolodenko, que es jefe de alergia e inmunología del Hospital María Ferrer, y vamos a hacer esta diferenciación entre lo que es la rinitis, el asma, si hay una vinculación entre ambas, si aquel que tiene un diagnóstico de asma puede derivar después en un diagnóstico de rinitis, y vamos a insistir sobre cuáles son los tratamientos posibles, porque siempre nos queda como una sensación media ambigua, ¿no? Hay una medicación, se puede prevenir, no se puede prevenir, se puede tratar, nos debemos de tratar de por vida con este tipo de patologías. Bueno, vamos a conversar de todo eso, pero nos llegan tus consultas a través del teléfono. Escuchamos, Roberto. Isolina, de Lomas del Mirador, cuando vivía en el campo, a su primo de 7 años, por jugar con el maíz en la boca, mientras le daba de comer a las gallinas, se le metió uno en la nariz. Se fue a dormir y al otro día parecía un monstruo. Se le había hinchado el grano de maíz por el moco. Claro, efectivamente. Un ejemplo más de lo que acaba de decir Sergio, de todos los ejemplos. Se le hace un pochoclo en la nariz. Uno puede decirle pochoclo, sí, pero... Yo le quiero decir una cosa. Ayer el productor general de este programa me envió por mail, por YouTube, una situación de un programa de televisión en Alemania, de un conductor que hacía un programa de salud, que se había tentado con uno de los entrevistados, pero de una manera, pero que yo nunca en mi vida vi una cosa igual. Y le contesté, creo que me podría pasar en algún momento de la vida, a todos nos puede pasar. Me acordé cuando Sergio se rió porque se imaginó el pochoclo dentro de la nariz. Claro, Que sabemos que lo ibas a pensar. Bueno, pero puede ser peligroso porque también puede ser que eso se le infecte realmente. Obvio, de eso hablábamos. Y generar Justamente por eso se despertó hecho un monstruo, seguramente se le infectó. Sí, Bueno, hacemos pausa, en un ratito también estamos respondiendo todos los llamados que van llegando. Ya venimos. ¿Sabías que quienes finalizan su trámite jubilatorio pueden elegir de inmediato una obra social si no desean permanecer en PAMI? Los beneficiarios que se jubilan reciben con su grupo familiar primario las prestaciones médicas de la obra social en la que se encontraba durante 90 días.